La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Este día queremos analizar un tema vinculado con las últimas elecciones y los resultados de la primera vuelta en Colombia, sus perspectivas y evidentemente la situación geopolítica en América Latina. Tiene gran trascendencia no solo para el Ecuador, sino para la región y el continente, lo que sucede en Colombia. En la primera vuelta ganó con aproximadamente 12 puntos Gustavo Petro, candidato exguerrillero del M-19, y en segundo lugar, como una sorpresa, aunque algunas voces daban cuenta que Rodolfo Hernández, este empresario de Bucaramanga, irrumpió y logró el segundo puesto con 28%, es decir, un 12% de diferencia, que solo para recordar, en el Ecuador hubo una diferencia casi similar el año pasado, cuando ganó el candidato del socialismo del siglo XXI, el nefasto correísmo, y le sacó al segundo candidato, a quien llegó a la presidencia de la República en la segunda vuelta presidencial, Guillermo Lasso. Leíamos a comienzos de este mes de junio ya un primer tracking presidencial que lo ha hecho RCN de Colombia. ¿Cuál sería el resultado a inicios de este mes de junio si fuesen los comicios, la segunda vuelta, este momento? Y dan cuenta este primer tracking: Gustavo Petro 44.8%, Rodolfo Hernández 52.5%. Por cierto, falta todavía desarrollar esta pequeña campaña para la segunda vuelta presidencial del 19 de junio. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el doctor Jairo Libreros, académico, consultor y analista político colombiano, Jorge Ortiz García, periodista, escritor e internacionalista, y el doctor Esteban Santos, académico, jurista e internacionalista. Quisiera empezar con Jairo Libreros. Leíamos sus análisis, que primero nos había advertido lo que venía en Colombia y luego la lectura de estos resultados. ¿Cuál sería su resumen de lo que ha sucedido en Colombia el domingo pasado? Y luego hablaremos de las perspectivas. Jairo, buen día. Miguel, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para toda tu audiencia, para mis compañeros de panel. Muy agradecido de tener la oportunidad de compartir un espacio con ustedes. Yo puedo resumirlo en una frase que gira en torno de lo siguiente: la votación, no la votación, las encuestas, hasta el día viernes, 48 horas antes del cierre de las urnas, eran claras, precisas, contundentes. Todos tenemos desconfianza en las encuestas, pero en este caso fueron muy precisas. 2 de cada 3 colombianos que iban a acudir a las urnas lo iban a hacer por el cambio. No importaba el cambio, no importaba quién era, buscaban el cambio. El día de las elecciones, 5:45 de la tarde, conocimos los resultados consolidados desde el punto de vista de las tendencias irreversibles. Cuando uno mira los resultados, llega a otra conclusión, o confirma la conclusión de las encuestas. 2 de cada 3 colombianos votaron por el cambio. El 68% de los colombianos votaron por Gustavo Petro y por Rodolfo Hernández. El candidato de la derecha, Federico Gutiérrez, sacó aproximadamente el 24% de la votación. Eso equivale a menos de 1 por cada 3 votantes. ¿Por qué hago esta referencia? Porque los dos candidatos que esbozaron en sus discursos, en sus planteamientos, en sus diferentes intervenciones, ser los representantes del cambio, o algo que es mucho más importante, fueron percibidos como el cambio
fueron precisamente Petro y Hernández. Y un segundo punto que lo dejo para discusión. Fue una votación por el cambio, pero cuando yo busco cambiar, hay que tener en cuenta algo muy especial. ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que voy a sacar del juego político? Como ha ocurrido en América Latina, en diferentes escenarios, lo ha retratado muy bien el Latinobarómetro, se buscaba un voto en contra de la élite política. ¿Y quién es la élite política en Colombia? Pues es muy claro, son 5 partidos: Partido Liberal y Partido Conservador, los partidos tradicionales de Colombia, el Partido de la U, Cambio Radical, y el partido de gobierno, el de Álvaro Uribe y el del presidente Iván Duque, Centro Democrático. La votación fue por cambio contra una élite política que esos 5 partidos estaban respaldando la candidatura de Federico Gutiérrez. Estamos ante una situación inédita que puede tener muchos riesgos en materia democrática, que puede tener quizás algunas líneas que permiten interpretar la justificación política vía electoral del descontento popular que se vivió en los últimos 2 años con un estallido social muy fuerte entre abril y julio del año pasado, pero aquí votaron por el cambio. Que representen el cambio, esa es otra discusión. Doctor Libreros, ¿cuál es la explicación de ese hastío de los colombianos con la clase política? Yo creo que el hastío gira en torno de 2 elementos muy interesantes para un sector muy amplio de la población, especialmente los jóvenes entre 18 y 30 años, que acuden a las urnas, que en esta oportunidad fueron a las urnas, no en las dimensiones que se esperaba, pero acudieron. Existen tres elementos en esta primera explicación que justifican esa necesidad de cambio. Para ellos, el descontento popular se sustenta en que los gobiernos democráticos actuales y de las últimas décadas no han entregado soluciones efectivas en materia de educación, empleo y salud pública. Ahí hay un grueso muy importante de justificación. Y en segundo lugar, el tema de la corrupción, que no se puede dejar por fuera. El tema de la corrupción como eslogan de campaña le permitió a Rodolfo Hernández subir en las encuestas, mostrarse como un candidato viable, y lo manejó como un eslogan de campaña muy simple, muy básico, muy populista. Pero el principal tema que le preocupa a los colombianos es la lucha contra la corrupción. El tema de la corrupción ha permeado, como ha ocurrido en muchos países de nuestra región, a diferentes instancias públicas y privadas. De aquí no se salva nadie. Pero en el caso colombiano ha adquirido unas dimensiones descomunales, especialmente bajo la administración de Duque. Hubo 2 incidentes muy preocupantes en los últimos días. De un lado, se trató de reformar la ley de garantías, que es un mecanismo jurídico que se creó para evitar que alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional destinaran gastos de manera directa en época de campaña presidencial. Pero por la puerta de abajo lo reformaron y sacaron una cantidad de dinero a sabiendas la Casa de Nariño, que esa plata se le iban a tumbar y que esa plata iba a terminar con caciques electorales. La Corte Constitucional los paró en la mitad del camino. Les dijo, es inconstitucional, ese dinero va a terminar en campañas. Ese detonante, más otros escándalos, como el escándalo de la pérdida de 70.000 millones de pesos en una licitación destinada a crear infraestructura de Internet para las zonas rurales, creo que fue la hecatombe. Esos 2 elementos, la corrupción y el descontento por la incapacidad del Estado de dar respuestas sociales en salud, educación y salud pública, justifican lo que estamos viviendo. Luego de esta explicación del académico y consultor colombiano Jairo Libreros, doy la bienvenida a Jorge Ortiz García. Jorge, ¿cuál es la lectura inicial de estos resultados en donde demuestra ese hastío, en el caso colombiano, de sus ciudadanos con la clase política? Buen día. Hola Miguel, buenos días. Jairo, Esteban, ¿cómo están? Buenos días. A ver, yo diría que en Colombia, y creo que Jairo lo explicó muy consistentemente, las causas por las cuales la gente se siente distanciada del sistema, descreída del sistema político. Pero si vemos en cada país de América Latina, cada uno por diferentes causas, se da exactamente el mismo fenómeno. Hay un descreimiento frente al sistema político y hay una necesidad de votar por el distinto, por el hombre que no se parece al político tradicional, que parece no representar el sistema, sino al contrario, parece representar el antisistema. Y en Colombia, por las causas que decía Jairo,
problemas de educación, de salud y de empleo. En Chile era un tema de la seguridad social, de las pensiones jubilatorias y también de la educación. Vamos país por país y encontraremos las mismas, digamos, diferentes causas y las mismas consecuencias, votos antisistema. En América Latina, los candidatos distintos son los candidatos que ganan. Los candidatos que representan el establishment, el sistema, por muy preparados, capaces, elocuentes que sean, pierden las elecciones. Y esto vale incluso para el Ecuador. Guillermo Lasso, en la segunda vuelta, después de una desastrosa primera vuelta, en la segunda vuelta era el candidato distinto. Era el candidato que planteaba otras cosas, que se presentaba de otra manera. Y en Colombia fue muy claramente, muy claro, que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández representaban, cada uno desde su esquina, representaban el antisistema, mientras que Fico Gutiérrez y Sergio Fajardo, candidatos que desde la razón deberían ser los candidatos más votados, representaban el sistema y por lo tanto perdieron, quedaron tercero y cuarto lejos de los candidatos punteros. Creo que este sistema se está repitiendo en América Latina muchas veces. En Perú votaron por un tipo semianalfabeto, un maestrito rural que a duras penas logra leer y escribir, que es Pedro Castillo. Era distinto. En El Salvador votaron por Nayib Bukele, que era aquí la encarnación de lo distinto, del candidato nuevo, del candidato que no representaba la tradición de los partidos del Frente Farabundo Martí o de Arena, los partidos tradicionales de El Salvador. En el Brasil votaron por Jair Bolsonaro, un militar radical, semifascista, que representaba a la extrema derecha. Y esto lo recalco, esto de que representaba a la extrema derecha, porque se tiende a creer que están votando por la izquierda. Y no, están votando por el distinto. Y si el distinto es de derecha, como en el Ecuador fue Lasso, o de extrema derecha, como en el Brasil fue Bolsonaro, igual votan por él, por distinto. Boric, en Chile, era el candidato distinto, joven, 35 años, sin experiencia política, nunca había sido ni siquiera diputado. Era el cambio, era lo diferente. Y lo mismo, pues, de alguna manera representa el tonto de AMLO en México, el candidato diferente al sistema. Yo creo que hay un hecho evidente, que es que la globalización generó en el mundo entero expectativas enormes. Y este momento el mundo está repleto de desilusionados de la globalización, de perdedores de la globalización. Ahí hay una masa enorme de votantes que van a buscar siempre el distinto, siempre el candidato distinto, siempre el antisistema. Pero en muchos casos, y sin duda en el caso colombiano ocurre, y por supuesto ocurre en el caso ecuatoriano, hay el tema adicional de las redes sociales. Las redes sociales son un vertedero de odio, ¿no? Un vertedero de los más bajos sentimientos. Y al ritmo que crecen las redes sociales, crece entre los votantes un sentimiento de desaliento, de escepticismo, de descreimiento, que también fomenta que la gente vaya a buscar el distinto. En este caso, Petro es un hombre cercano, con vinculaciones con el desastroso socialismo del siglo XXI. Y a pesar de que hay pruebas más que contundentes de que el socialismo del siglo XXI es un desastre. Mientras que Rodolfo Hernández es un hombre que ni siquiera se ha pronunciado sobre los temas cruciales de Colombia. Los ha eludió el debate. Dijo, yo no me presto para idioteces. Eso dijo. Pese a eso, que son dos hombres que desde la razón, si votáramos con la cabeza, deberían quedar octavo y noveno, ganaron la elección porque eran distintos. Yo creo que esa es una tendencia que se ha marcado en toda América Latina y que se vio con absoluta claridad en la votación del domingo en Colombia. Jorge Ortiz, sin embargo, hay una expectativa por lo que pudiera ocurrir en la segunda vuelta el 19 de junio. El hastío de los colombianos nace, como decía el doctor Jairo Libreros, por estos problemas comunes de la pobreza y problemas recurrentes en nuestros países en vías de desarrollo. Sí, evidentemente hay un hastío, y por eso creo yo que Rodolfo Hernández, a pesar de que es un candidato que genera una gran incertidumbre, porque no se sabe cómo va a gobernar, qué va a hacer, cómo sería su gobierno. Si decimos, a ver, dibujemos el gobierno de Hernández, pues
estamos llenos de incertidumbres. Si decimos cómo sería el gobierno de Petro, más o menos podemos saber cómo va a ser, ¿no? Va a ser lo más parecido posible al socialismo del siglo XXI, con todo su conocido recetario aplicado tantas veces sin ninguna originalidad, asamblea constituyente, nueva constitución, intentos de perpetuación, eliminación disimulada, cínica de la división de poderes. Es decir, Petro es un candidato de más certeza, Rodolfo Hernández es un candidato de más incertidumbre. Sin embargo, Petro hoy se parece más al sistema de lo que se parece a Hernández. Hernández es más distinto de lo que es Petro. Y por eso yo creo que tiene muchas opciones de ganar, como refleja esa encuesta que mencionaste al comienzo, Miguel. Sin embargo, hay un riesgo. Hernández ha cometido en la campaña, en la primera parte de la campaña, muchos errores. Ha dicho una serie de tonterías preocupantes, como esa cosa sobre que las mujeres en la cocina y que admira a un pensador alemán llamado Hitler. El problema de una segunda vuelta, de las segundas vueltas, con una campaña tan corta, es que hay tiempo de cometer errores, pero no hay tiempo de rectificarlos. Si Hernández comete un error de bulto como ese, y hay el peligro de que lo cometa, pierde la elección y la gana Petro. Si yo fuera el asesor político, nunca lo he sido de nadie, pero si fuera el asesor político de Hernández, le diría: cállese, no aparezca, no hable, pase por la ciudad, de salud, de abrazos, trate de no abrir la boca, porque hay el riesgo de que cometa un error. Si no comete un error de bulto, alguna tontería que lo haga perder el voto, por ejemplo, de las mujeres, o de cualquier grupo minoritario, los LGBT, la población negra o lo que sea. Hernández creo yo que es el favorito, pero reservándome el derecho al error por aquello de que en la política de nuestros países todo es posible, especialmente lo imposible. Bienvenido al doctor Esteban Santos, académico, jurista e internacionalista. ¿Cuál es la lectura inicial que tiene de estos resultados y las perspectivas en los comicios presidenciales de Colombia? Buen día. Muchas gracias, Miguel. Un gusto y un saludo también a Jorge y a Jairo. Me complace mucho compartir este espacio. Yo creo que Colombia es un caso muy particular en la región. Cuando ustedes muy bien ha dicho, todos los desastres que fueron los gobiernos de izquierda y extrema izquierda reciente en la región, denominado el socialismo del siglo XXI, Colombia siempre fue una isla que no logró permutar ante ese estallido socialista de izquierdas. Entonces, cuando hablábamos a comienzos del 2009, 2010, que empezaba toda esta ola de gobiernos de izquierda en la región, me pareció muy interesante ver cómo en Colombia esto no llegó a perpetrarse. Y en Colombia nunca ha llegado la izquierda. Y ese es un tema también, un elefante blanco muy grande dentro de los colombianos, porque causa mucho miedo, hay un discurso detrás de miren lo que pasó en Venezuela, todo el problema con las guerrillas, todo el problema con el fantasma que es Chávez, lo que pasa en Maduro, el problema con la migración descontrolada en este momento y los conflictos sociales. Entonces, por un lado, insisto, hablamos de un país que nunca ha tenido a la izquierda formalmente gobernando. Se han dado políticas de izquierda. Yo creo que el acuerdo que en su momento firmó Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC, otorgándoles muchas concesiones para que puedan participar en política y demás, pueden ser tomadas como algunas políticas de izquierda, pero nunca han llegado un gobierno de izquierda a gobernar como tal. Lo segundo es que creo que en Colombia ha sido ya 100 años que han tenido un acuerdo, un pacto entre liberales y conservadores para gobernar. Y ese es un pacto que se acaba de romper luego de esta larguísima tradición. Y ahora tenemos 2 décadas también de un uribismo muy fuerte que no llega a una segunda vuelta. Entonces, ¿quiénes llegan? Y llegan, como muy bien se ha dicho, llegan candidatos que quieren patear al tablero. Quieren llegar candidatos que pateen al tablero. En mi criterio, como muy bien lo dijo Jairo, hay mucho de desigualdad, falta de trabajo, de oportunidades, y creo que mucho tiene que ver en estas últimas décadas con lo que se conoce como el ascensor social. Las nuevas generaciones han visto que si tu abuelo es pobre, tu papá es pobre y probablemente tú serás pobre. Y las estadísticas han demostrado que este ascenso social no se ha terminado de dar. Entonces, las manifestaciones a las que se hacía referencia, creo que es un gran ejemplo de esto. Y estas manifestaciones que fueron reprimidas en su momento por el gobierno del presidente Duque, que tienen también como telón de fondo en lo que fue intentar subir una reforma tributaria que tal vez fue la gota que terminó derramando un
bombazo y que creo que en gran medida fue la pandemia la que le terminó salvando. En todo caso, lo que tenemos es un voto protesta, es un voto por el que ya no quiere que se vayan todos. Y el que se vayan todos, el extremo siempre fue el señor Petro, porque estábamos hablando del ex paramilitar del M-19, estábamos hablando del político de extrema izquierda y del político que ya fue alcalde de Bogotá y que tuvo que salir, tiene todo un problema, toda la sentencia que se dio en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y demás, y él era el candidato outsider. Y creo que él ya tenía muy claro que si es que había una segunda vuelta con Fico, era mucho más fácil para él ganarlo. Siempre se dijo, y lo propio cuando se hacía este símil con Andrés Arauz en el Ecuador, de que se gane en una primera vuelta. Pero bueno, ¿quién termina ganando? Un candidato mucho más outsider que el señor, el Donald Trump criollo para muchos. Este señor que no tiene pelos en la lengua, que tiene un pasado que merece un debate en sí mismo de cómo llegó a ser multimillonario por hacer casas de interés social, de cómo no tiene estos pelos en la lengua que después tuvo que decir que no estaba hablando de Hitler, sino que fue un lapsus que yo lo recibo con mucho beneficio de inventario, de cómo públicamente en 2018 golpeó pues a un concejal opositor, en fin, ya sabemos que es una persona con un perfil absolutamente dictatorial, pero es comidas de un empresario, pero es una persona que cree un libre mercado y es una persona a quien el establishment colombiano no ha dudado en darle ya su apoyo. Fico no tardó sino horas en reconocer la derrota, pero sobre todo en dar el respaldo. Y lo interesante es que tenemos un Hernández que en principio dijo que no quiere llegar a ningún acuerdo, consensuar acuerdos, pero los va a tener que hacer, porque si no hay acuerdos va a ser muy difícil que logre llegar a la presidencia. Pero aquí también llega un tema muy interesante que ustedes lo estaban conversando en estas nuevas estadísticas. Yo leía justamente hoy de mañana en el periódico colombiano El Espectador que da un empate técnico, hay otros que ya dan a Hernández por encima. Aquí hay una pregunta muy de fondo, porque el que votó por Petro ya llegó en gran medida a su tope. Hay mucho voto anti-Petro. Y si preguntamos también quién ganó en la primera vuelta, yo creo que ganó la abstención. Y Jairo, por favor, corrígeme, creo que fue un poco por encima del 45% los colombianos que no quisieron ir a votar porque ninguna de los candidatos le representaban. Entonces, ahí hay muchos millones de votos que están en juego. Creo, y yo culmino diciendo en esta primera parte, que Petro la tiene más difícil, porque Petro ahora fue el candidato que reconoció en un hotel de lujo con 450 periodistas y todo un poco esta política tradicional de cómo se recibe un resultado, y tenemos a este outsider multimillonario que una vez más muestra lo disruptivo que son las redes sociales, y en esto también estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, ese espacio, esa tierra de nadie donde se puede decir todo, pero entendiendo también que es el espacio en donde todas las nuevas generaciones están. Es un espacio, el señor nunca pactó en prensa formal, se dedicó también a hacer TikToks y Facebook Lives y en el Instagram, y vemos cómo en las últimas 2 semanas el señor terminó despuntando. Ahora, eso es mucho de lo que quieren ver ahora los votantes. Y es increíble, termino diciendo, insisto, que ahora Petro es visto como un candidato un poco más conservador al tiro al aire que termina siendo Hernández, y por eso creo que las dos salidas que tiene en este momento Colombia son dos puertas sumamente complicadas y hay un futuro incierto de aquí de cara al 19 de junio. Doctor Jairo Libreros, volvamos con el análisis. ¿Cuál de los dos finalistas pudiera asustar más a los colombianos? Con una circunstancia, como ya bien señalaba Jorge Ortiz, en el Ecuador, en la primera vuelta, cuando le gana con alrededor del 13%, el candidato del socialismo del siglo XXI, y ya se creía ganador, el presidente de la República, en la segunda vuelta hay un voto anticorreísta que se vuelca y le derrota Guillermo Lasso. En Colombia pudiera haber, si es que asusta, el que un exguerrillero llegue al poder asociando con el socialismo del siglo XXI, pudiera obligar aún más a unirse por el candidato que no representa al político colombiano? Miguel, hoy el candidato que más asusta se llama Gustavo Petro. Él logró vencer en el transcurso del último año un nivel de reproche, un nivel de rechazo, un nivel de prevención muy grande entre los colombianos. Por primera vez en toda su historia política como hombre de público,
sus niveles en las encuestas, sus niveles de favorabilidad eran superiores a sus niveles de rechazo. Eso le permitió a él crecer mucho y yo creo que él ha vencido mucho esos miedos. Sin embargo, sigue siendo una persona que crea en muchos círculos sociales, no solamente entre los tomadores de decisiones empresariales o gremiales, los industriales, cierta clase política colombiana, también en diferentes momentos o en diferentes escalas de la base social genera mucho temor. Eso no lo podemos ocultar. ¿Lo ha vencido? Sí. 8,5 millones de votos, esa es la votación más importante que se ha obtenido, si no me falla la memoria, en primera vuelta electoral. Pero hay que tener en cuenta que Petro, de todas maneras, es un candidato que, gústele a uno o no, su programa es un programa sólido, es un programa interesante, es un programa que tiene un diseño muy bien calculado de cómo quiere que sea Colombia si él es presidente de la República. Que tú estés de acuerdo o no con él, esa es otra discusión que la podemos dar, pero tiene una visión programática, con unas ideas de política pública sustentadas, con unos elementos de trabajo en materia de intervención del Estado en la economía, en la sociedad y en diferentes esferas que uno puede comprender. ¿Lo rechazamos? Perfecto, lo rechazamos, pero lo tiene. Cuando tú miras al lado y te das cuenta que llega Rodolfo Hernández, candidato simpático, algunos lo tratan de populista, otros de demagogo, con un discurso muy simple, todo es luchar contra la corrupción. Hasta ayer se publicó a las 7 de la mañana, me lo envió la jefe de prensa de Rodolfo Hernández, su programa de gobierno, un PDF de 76 páginas, interesante, muy liberal, y creo que también es una apuesta mediática montado, yo no digo que la carrera, Miguel, pero se montó durante las últimas semanas. No sabemos quiénes son los académicos o los políticos que están detrás de la redacción de esas ideas, pero son ideas coherentes. El problema es que sabemos que eso se monta a la carrera, que en un debate público con Petro, pues va a ser muy difícil, porque Petro tiene mucho más contenido y tiene una capacidad discursiva mayor. Es muy pesado al momento de escucharlo. En cambio, Rodolfo es un hombre más sencillo, le sabe hablar a la gente, utiliza frases coloquiales como hay que parar la robadera, esos bandidos hay que sacarlos del poder, esa clase política está acostumbrada a la rumba, al trago y a robarse la plata, y se vuelve mucho más agradable para casi todo el espectro social. Desde ese punto de vista, yo creo que Colombia tiene que tomar una decisión entre un abismo con el señor Gustavo Petro, por las razones que han expuesto mis compañeros, y otro abismo con Rodolfo Hernández, que puede ser un empresario exitoso, tipo querido, respetuoso del libre mercado, con ideas de derecha, sin dejarse encasillar en la derecha, pero tampoco en la izquierda, y mucho menos en el centro, pero que no sabemos cómo va a ser el ejercicio de presidente. Entonces es una situación muy crítica y a la fecha, si las elecciones fueran mañana, gana Rodolfo, no hay duda. No solamente por el tracking de RCN, que es mi casa de trabajo, sino de manera especial porque la curva que hemos estudiado en las últimas 4 semanas demuestra que está recogiendo todo el antipetrismo que no va a votar, que no quería votar por Uribe o por Fico Gutiérrez, que era la misma cosa. Pero también recoge todo el antiuribismo, que no iba a votar por Uribe, por Duque o por Federico Gutiérrez, que son los mismos. Los ciudadanos nunca lograron deslindar a esas 3 personas, siempre los consideraron como la misma cosa. De pronto es injusto, perfecto, es injusto, pero esa es la visión consolidada que se ve en las encuestas. Entonces él muy seguramente va a ser presidente de la República, pero recordemos algo, 3 semanas en política puede ser un siglo para la vida de nosotros. Aquí puede pasar cualquier cosa. Si Rodolfo se sube a un debate, lo destruye. Si comete un error, ya lo anotaban mis compañeros, puede ser desastroso, pero yo temo que el principal error puede ser aceptar el respaldo de alguno de los 5 partidos políticos que resultaron perdedores en las elecciones del domingo. Los colombianos creo que le pueden perdonar a Rodolfo Hernández cualquier cosa, que diga, como lo dijimos aquí en el programa, que las mujeres en la cocina, se lo perdonan, que el feminicidio no existe, se lo perdonan, que confunda a Hitler con Einstein, se lo han perdonado, sin problema, pero donde lo vean en tarima o donde lo vean haciendo un acuerdo programático con el Partido Liberal, con el Conservador, con Cambio, con la U o con el Centro Democrático, pierde las elecciones.
Lo que muy seguramente va a pasar es que Petro va a forzar un error de Rodolfo, y si lo logra, Petro es el presidente de la República. Por cierto, Rodolfo Hernández, Jairo, ya ha dicho, se ha pronunciado que no quiere alianzas con los políticos, Sí. con los partidos tradicionales. Quizás eso le marca, le mantiene esa distancia con la clase política. Totalmente. Salió inmediatamente, dio una declaración destemplada en las primeras horas. De un lado lanzó su programa, que es algo interesante. Yo voy como por la página 38, no estoy preocupado. De otro lado, ha sido categórico, no a la clase política. A mí me parece que ese discurso de decir a mi campaña puede llegar cualquier colombiano no es suficiente. Se requiere que él mantenga este discurso de rechazo a la clase política tradicional. Yo sé que eso va a tener unos costos democráticos. No, está claro que la democracia liberal, por el principio representativo, está en crisis, por la crisis de los partidos. Todo eso es cierto. Pero si Rodolfo se equivoca en eso y baja del discurso su palabra de rechazo y de exclusión al uribismo especialmente, pierde las elecciones. Por ahora lo está haciendo bien, pero Gustavo Petro es un político avesado, experimentado, tiene la votación más alta. Muy seguramente las encuestas que salen mañana y el viernes van a confirmar que Rodolfo Hernández le toma puntos porcentuales al señor Rodolfo Hernández. Lo de que salió en RCN es un tracking, es otra metodología. Pero pues la semana siguiente y la entrante previa al día del balotaje son determinantes. Esta semana todo el mundo va a concluir que Rodolfo es presidente de la República, pero el tema se pone de color de hormiga, para utilizar un término propio de la región de Santander, de donde es oriundo Rodolfo Hernández, es a partir del lunes. ¿Pudiera cambiar este panorama, Jairo, a sabiendas de que este primer tracking de RCN da cuenta en los primeros días de junio, Rodolfo Hernández 52.5% y Gustavo Petro 44.8%? Si se mantienen las variables como las tenemos hoy, no va a cambiar. ¿Y qué significa eso? Alto nivel de desconfianza, que ya no es tan alto, pero sigue siendo importante en Gustavo Petro. 2, la novedad, lo decían mis compañeros, el diferente, me parece fabuloso, me encantó esa definición. Y además, mientras que rechace la clase política, es presidente. Él no necesita a nadie, no las necesita, ningún partido lo necesita para ganar. Para gobernar las cosas son a otro precio, pero para ganar no necesita ningún partido político. El uribismo radical, el que ha estado siempre con Uribe, que lo apoya en las buenas, en las regulares y malas, son aproximadamente 2.500.000 personas, no son más. Están muy bien medidos, no de hoy, en los últimos 4 años se han medido muy bien. Esos 2.500.000 votos se van con Rodolfo Hernández. 6 más 2.500 da empate técnico. Eso lo tenemos claro, pero como la tendencia es ascendente y como muchas personas de centro o de centro derecha ven con mejores ojos a un tipo como Rodolfo que a Gustavo Petro, él va a ganar. El problema es que no cometa errores y no sabemos si lo va a hacer porque es una persona explosiva, improvisa demasiado, se deja calentar, tiene salidas muy complicadas. Si logran contenerlo para que no hable, como decía mi compañero ahora, que se quede calladito. Si yo fuera asesor político, también haría lo mismo, se lo juro, nunca lo he sido, no es mi campo de acción. Pero si lo logran contener, Rodolfo Hernández gana, sin problema. Jorge Ortiz, este tema de los primeros indicadores, el tracking que ha presentado el RCN de Colombia en los primeros días de este mes de junio, dan cuenta de este voto. Si hoy sería, como decía Jairo Libreros, ganaría Rodolfo Hernández. Sin embargo, en esta campaña corta pudiera pasar cualquier cosa. ¿Cómo ve esa perspectiva, Jorge? Lo creo muy, muy posible. Yo decía en mi primera intervención que yo le aconsejaría que no abra la boca y me ratifico. Yo creo que eso debería ser. Y me robo la idea, Jorge, y me voy a robar esa idea porque me parece maravillosa y hasta la justificación, me encantó. Claro. Yo creo que él debe hacer, en vez de una campaña, una marcha de la victoria. Recorrerse Colombia, darse una vuelta saludando, hablando, abrazando y
y diciendo estoy reuniéndome con mi pueblo, con el país, y no dar una declaración profunda sobre absolutamente nada. Y yo creo que tiene la elección ganada. Obviamente Petro es un hombre, como bien decía Jairo, es un hombre experimentado, es un hombre ducho, y no es tonto, todo lo contrario, es un hombre inteligente, es un hombre políticamente sagaz. Tiene un buen plan de gobierno, el problema es si lo cumplen o no lo cumplen. También aquí Rafael Correa tenía un plan de gobierno y cada vez que hablaba parecía ser un hombre convincente y después resultó ser lo que es, un tiranillo, un mentiroso. No hace falta hablar de Correa y envenenar una conversación que está, con el recuerdo de Correa estamos envenenando cualquier conversación. Yo creo que Petro le va a incentivar a Hernández para que cometa el error y va a dedicarse a decir ¿y qué dice Hernández sobre esto? ¿Qué va a hacer en tema de seguridad social? ¿Y qué va a hacer en tema de empleo? ¿Qué va a hacer en tema de educación? Forzándole para que diga algo y decir, no dice nada. ¿Qué vamos a hacer, colombianos? ¿Van ustedes a votar por un tipo que nos presenta solo incertidumbres y ninguna certeza? Tratando de que Hernández pique el anzuelo y que se lance a decir cosas. Y yo creo que Hernández tiene que evitar eso, ¿no? Esteban dijo que hay un alto porcentaje de gente que no votó donde hay una bolsa de votos. No, eso no es así. En Colombia la votación del 54% que hubo esta vez con una abstención del 46% ya topa los techos históricos. Es muy difícil sacar a la gente, más bien lo que probablemente ocurre en la segunda vuelta es que mucha gente ya no vaya, la gente de Fajardo o la gente de Gutiérrez, a lo mejor dice yo no voy, no me interesa ninguno de los dos, no es probable que baje. Pero hay una cosa que es clara, ¿no? En Colombia están votando en contra del sistema desde hace muchos años. En el año 2002, cuando ganó el presidente Álvaro Uribe, fue ya una votación anti-bipartidismo. Fue una votación de quienes no querían ni el liberalismo ni el conservadorismo. Y Uribe decía que no es de derecha ni de izquierda, y en efecto, él rompió el sistema bipartidista colombiano. Lo que pasa es que Uribe no cambió la clase política, siguieron siendo gobernando los mismos con los mismos estilos. Pero hay un afán de romper, incluso en los dos grandes bloques de la política colombiana, la derecha y la izquierda, ha habido un fenómeno que demuestra su afán de no mantenerse en la ortodoxia. Gran parte de la izquierda colombiana, se volvió guerrillera, y no solo guerrillera, sino cercana al narcotráfico. Mientras que la derecha, sectores de la derecha, se pasaron a la extrema derecha y al paramilitarismo. Es decir, incluso dentro de los dos grandes bloques políticos tradicionales colombianos, había la sensación de que no estamos respondiendo a la gente y por eso hay que buscar nuevos caminos, y se radicalizaron. Yo creo que Colombia va a valorar mucho el día de la votación, porque además Colombia es un país con una población educada, con clases medias urbanas significativas. Colombia es el país de América Latina con más ciudades. No es Chile, que tiene a Santiago, o el Ecuador, que tiene Quito, Guayaquil, o México, que tiene la Ciudad de México y alguna otra ciudad, Cuernavaca, no sé. Colombia es una ciudad con muchas ciudades, es un país con muchas ciudades, y por lo tanto hay clases medias urbanas, cultas, que van a valorar la estabilidad que ha tenido Colombia. En medio de tanto conflicto, en medio del paramilitarismo, de la guerrilla, del narcotráfico, Colombia ha sido un país con enormes niveles de estabilidad política y económica, y eso ha permitido que Colombia tenga un nivel de prosperidad alto, sin las grandes variaciones que han caracterizado a la mayor parte de los países latinoamericanos. Yo creo que a la hora de votar mucha gente valorará eso. Ahora, mi duda es, el momento que voten por la estabilidad van a decir voy a votar por Hernández con todas sus incertidumbres, durísimo, o voy a votar por Petro con todos sus radicalismos, duro, también muy duro. Entonces, me parece que la elección de Colombia, siendo, como muy bien dice Jairo, como muy bien evalúa la situación con conocimiento de causa, siendo una elección en que el favorito es Hernández, creo que todavía hay espacio a dudas. Posiblemente gane Hernández. Probablemente ya es más difícil. Vamos a decir, probablemente va a ganar Hernández. No sé si yo podría llegar a tan lejos, yo diría posiblemente sí, pero me guardo un margen de duda, porque creo que Hernández ofrece mucha falta de certezas.
a un país en que más bien su estabilidad económica y política ha hecho que la gente valore la estabilidad que ha tenido Colombia. Jorge, ¿cuál asusta más, Petro o Hernández en este contexto de incertidumbre, con la experiencia que vivimos en el Ecuador con Lasso en la segunda vuelta, que fue muy diferente a la primera vuelta del candidato del correísmo? Si yo fuera colombiano, Miguel, me asustaría mucho más Petro. Sobre todo, pues, porque si fuera colombiano y viviera en Colombia, vería que al norte he tenido una experiencia trágica con el socialismo en el siglo XXI, como fue la Venezuela de Chávez y Maduro. Y en el sur he tenido una experiencia también negativa, que poco a poco la gente va evaluando todo lo negativo que fue el gobierno del socialismo del siglo XXI de Correa. Y por lo tanto, me asustaría más con Petro, incluso pues en la frontera, digamos, oriental, suroriental de Colombia, está el Perú, que está con Castillo y se metió en una situación de incertidumbre que parecería que va a frenar esas tasas altas de crecimiento que el Perú ha tenido, de crecimiento económico que el Perú ha tenido en los últimos años. Por lo tanto, si yo fuera colombiano, me asustaría mucho más por Petro, porque si bien creo que Hernández no da las certezas que debería dar un candidato, que no sepa más o menos por dónde se va a ir, pero creo que en todo caso, cualquier posición política, cualquiera, excepto la extrema derecha más radical, xenófoba, pero cualquier posición política es menos dañina que el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI ha sido para América Latina, y poco a poco la gente se va convenciendo de eso, una epidemia terrible, una epidemia peor que el coronavirus, porque va a ser más duradera, es más divisiva, es más confrontacional, y por lo tanto, si yo fuera colombiano, no me cabría duda que le tendría mucho más miedo al socialismo del siglo XXI que representa Petro, que a las incógnitas que significa Hernández. No sé cómo pensaría el colombiano medio, pero en mi caso no tendría la menor duda de irme por ahí. Doctor Esteban Santos, a los colombianos, ¿qué asustaría más, Petro o Hernández en medio de esta incertidumbre y estas perspectivas, como han señalado los primeros indicadores antes de la segunda vuelta del 19 de junio? Creo que es interesantísimo regresar a ver cómo en apenas 24 horas Petro pierde un punto y baja del 40.32 al 39, pero Rodolfo sube del 28 al 41. Entonces, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Quien tiene el umbral más grande y más rápido de crecimiento, sin duda, es Hernández. Creo que también es interesante regresar a ver a la región. Estamos otra vez volviendo a un prisma en donde la gran mayoría de los países están dando un giro hacia la izquierda. Si es que llegara a ganar Petro, el Ecuador se termina quedando como una isla en el callejón interandino hacia la izquierda. Teníamos un miedo real en el Ecuador cuando llegó pues Castillo, por ejemplo, en los intereses comunes que tiene el Ecuador con respecto al ingreso a la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que fue un movimiento, que fue un acuerdo que fue creado por gobiernos de derecha justamente para tratarle de hacer frente a lo que eran en su momento el expansionismo pues del ALBA o lo que fue lamentablemente crónica de muerte anunciada del fracaso de la UNASUR. Pero ya traigo esto a colación porque si es que Colombia llegara a ganar Petro, este modelo de la Alianza del Pacífico, todos sus países fundadores tienen en este momento gobiernos de izquierda, pero aún así este acuerdo ha logrado sobrellevar y sobre todo ha logrado sobrellevar en mi criterio porque son acuerdos comerciales de larga data que han demostrado su necesidad dentro de un comercio cada vez más globalizado. Y eso finalmente son ideas que mucho más apuntan hacia la campaña de Hernández que la de Petro. Petro ha dicho abiertamente que quiere dejar de depender de los combustibles fósiles, quiere hacer una reforma, otra vez una reforma agraria, más impuestos a los ricos. Hay mucho este discurso que está ahuyentando y que tiene a los capitales en este momento en vilo. Entonces, cuando hablamos de un Hernández en cambio, el miedo es a su agenda social. Cuando él hablaba de este tema, y estoy de acuerdo también con Jairo, que decía, bueno, los colombianos le pueden perdonar que diga que la mujer se queda en la casa. Hay también un discurso muy importante con respecto a los derechos de comunidades LGBT, por ejemplo. Y que eso ha sido Petro quien nos ha apadrinado abiertamente, un discurso a favor del medio ambiente y demás, que veamos qué tanto llega a calar con estos grupos ambientalistas y qué tanto pueden llegar a ser dentro de un peso real en una Colombia que en estos últimos años, como bien se dijo, salieron a las calles exigiendo un cambio y
ahí yo regreso a ver a esta parte del ascensor que decía en mi primera intervención, porque en el ascensor social en Colombia ha sido, si bien uno de los países ejemplo en la región de crecimiento, comparables incluso superando a Chile en algunos años, en términos macroeconómicos, es una envidia de crecimiento pese a todos los conflictos y problemas sociales. Ahora, el problema para mí es la inequidad y este tema de los discursos de los gobiernos que han tenido el poder durante estas últimas décadas no han logrado calar y no han logrado dar una respuesta a esto. Entonces, siguen lamentablemente los problemas de los asesinatos de los líderes sociales, siguen los problemas de inseguridad, de narcotráfico, en fin, problemas que atañen a toda una región, pero que en este caso salió con este discurso del que se vayan todos. Me parece, y sigo insistiendo en esto, increíble que ahora Petro se ha visto como un candidato un poco más conservador y yo secundo plenamente esta idea que lo mejor que le puede pasar a Hernández es que simplemente en criollismo no meta la pata. Yo creo que hay un tema también muy importante que en esta región yo he visto, por ejemplo, lo que puede ser una cumbre de las Américas en los Estados Unidos, en Los Ángeles, que puede ser boicoteada por actores tan relevantes como México o Argentina, porque otra vez estamos hablando de esta reconformación de gobiernos de izquierda. Colombia sin duda va a ser un cambio de timón importantísimo, sobre todo en dos temas para mí, seguridad y migración. Hay, creo, una afinidad muy grande actualmente entre el presidente Lazo y el presidente Duque, que va a ser mucho más difícil tener esta afinidad con una persona con la idea, con la concepción ideológica que tiene Petro. Ese será un reto en sí mismo para el servicio exterior ecuatoriano. Y creo que también será muy interesante ver el resurgimiento, pues, de estas... que parecían que estaban un poco moribundas, pero ahora veo la cumbre del ALBA y otra vez vuelve a tener un protagonismo justamente por el nuevo cambio político que se están dando. Concluyo finalmente con esto, Miguel, ¿a quién le da más miedo? Y de prendo, creo que aquí también hay una pregunta interesante de regresar a ver al estrato social en el que estamos hablando, la condición económica, social. Creo que hay un tema muy interesante de una clase media pensante en Colombia, pero también creo que hay una diferencia importante, radical, entre nuevas generaciones que están justamente buscando este discurso que en gran medida se ha dado en la región, del que se vayan todos y que quiero una nueva generación. Y por lo tanto, en esa medida creo que quien mejor ha manejado en eso, esa imagen contestataria ha sido Hernández. Doctor Jairo Libreros, en los dos escenarios, si vinculamos con las perspectivas geopolíticas de América Latina, con Petro no habría más ligazón, más unión con las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, no así con Rodolfo Hernández. ¿Podría cambiar el mapa de relaciones en la región de América Latina? Si llega Petro, cambia. En el programa y en el discurso, Gustavo Petro ha sido claro en el siguiente sentido. Con Venezuela tiene que haber reapertura de las fronteras por el tema comercial, formalización nuevamente de relaciones consulares y relaciones diplomáticas, pero él le pone una coma o punto y coma, dirán otros. Eso no significa que reconocemos o apoyamos la dictadura de Miraflores. El argumento es lógico. Él dice, mire, en Venezuela hay aproximadamente 4 millones de colombianos, mal contados, que no tienen representación consular ni diplomática. Tenemos una frontera que fue en su momento la frontera comercial más viva de todo el continente, de toda Sudamérica. Está muerta. Se debe plata de un lado, se debe plata del otro, hay restricciones para ir, restricciones para venir, las disidencias de la FARC, el ELN y los paramilitares, las autodefensas gaitanistas se han apoderado del tema. Nuevamente el Catatumbo es un gran lugar para sembrar cultivos ilícitos y de manera particular está lleno de laboratorios para la exportación de cocaína. Si Colombia y Venezuela no colaboran con datos de inteligencia, con trabajo compartido, con ejercicios de confianza mutua, no vamos a recuperar la frontera. Tiene toda la razón, pero hay mucha desconfianza. El señor Rodolfo Hernández dice, abro la frontera, fortalezco la interdicción, pero no reconozco la dictadura, no me meto con el tema consular, quizás me han aconsejado que no, y el tema diplomático no se recupera. 2, Gustavo Petro dice, no tengo nada que ver, ni me voy a meter con un sátrapa como Daniel Ortega. Rodolfo Hernández dice lo mismo, con sátrapas no me meto. Daniel Ortega lo es, no, pero hay que cumplir una sentencia. Tanto Gustavo
Petro como Rodolfo Hernández están de acuerdo con cumplir la sentencia del Tribunal de la Haya, porque Nicaragua le ganó a Colombia unos derechos, o no se los ganó, se los reconocieron. A veces uno no quiere aceptar la derrota, pero muchas veces no. Hay que darle otra mirada y esa sentencia se va a cumplir más temprano que tarde y creo que es lo mejor para Colombia. Frente a Cuba, Rodolfo Hernández dice, no me meto con Cuba. Gustavo Petro dice dos cosas. Hay que recuperar las relaciones con Cuba. Y dos, hay que cumplir el protocolo que se suscribió entre el gobierno de Juan Manuel Santos, La Habana y 3 países facilitadores en el sentido de darle continuidad a un acercamiento con el ELN, que se cumplan los protocolos que pidió el gobierno nacional, que se acabara el acercamiento, la administración Iván Duque, después de un famoso acto terrorista el 19 de enero del 2019, que voló la escuela de cadetes de la Policía General Santander. Hubo un número importante de cadetes muertos, pero Petro dice algo que es muy coherente. El Estado se comprometió a permitir que mediante la gestión de la Cruz Roja y de otros países garantes, los cabecillas del ELN, el COSE, el Comando Central, entren a Colombia en unas coordenadas secretas que no vamos a interferir y le vamos a dar 48 horas para que hagan lo que les dé la gana. Eso no es nuevo, eso opera en todos los lugares del mundo. Entonces, esas dos excusas van a permitir que Bogotá, Caracas y La Habana empiecen a interlocutar nuevamente si Petro es presidente. Si Rodolfo es, se va a circunscribir al trabajo comercial en la frontera. Por tanto, si hacemos ese análisis geopolítico para el resto de países, mucho más complicado, que podría asustar a la región, no solo a Colombia, seguiría siendo Petro, doctor Libreros. Claro, va a generar mucha preocupación, porque si él gana, inmediatamente la figura de Juan Guaidó desaparece. El Grupo de Lima, que está absolutamente disminuido, desaparece por completo. Tener a Estados Unidos de un lado y de Colombia del otro, impulsando relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Venezuela, es el poco oxígeno económico y social que necesita la dictadura. La dictadura ha echado para atrás una cantidad de expropiaciones, muy seguramente va a terminar en el transcurso de los próximos 12 meses con una economía dolarizada e implantando el dólar, lo cual le va a permitir un respiro. Ha recuperado la industria petrolera, tiene una industria de armamentos muy importante. Bueno, la dictadura está haciendo otras cosas, pero eso no es suficiente. Pero si Estados Unidos mantiene con Joe Biden la política de buscar un acuerdo y de garantizar conversaciones y entra Colombia a respaldarla desde el punto de vista diplomático, no desde el punto de vista como dictadura, desde el punto de vista diplomático, pues yo creo que el eje se rompe por completo. Venezuela a final de año va a estar en el circuito interamericano de diferentes maneras, porque ya no sería solamente México con Andrés Manuel López Obrador, Argentina con Alberto Fernández, Perú con Pedro Castillo, sino Colombia. Esteban decía algo que es muy importante. Colombia fue durante muchos años una isla de derecha, un país que no apostó por el socialismo del siglo XXI. Pero en estos momentos, si Petro es presidente, esas relaciones regionales, temo yo, puedo estar equivocado, se van a afectar y se consolidaría el nuevo eje de una izquierda que puede ser el socialismo del siglo XXI 2.0 y teniendo en cuenta algo que no podemos dejar por fuera. En noviembre hay elecciones en Brasil y todo indicaría que Lula da Silva vuelve a Brasilia como presidente. Jorge Ortiz, ¿cómo ve las perspectivas geopolíticas en América Latina tras los resultados en la definición de la segunda vuelta en Colombia? ¿Cómo va a incidir esto? Bueno, creo que el análisis que hizo Jairo es absolutamente impecable. Está claro que el mapa geopolítico de América Latina se alteraría mucho con la elección de Gustavo Petro. Se consolidaría una internacional de las izquierdas del socialismo de las izquierdas del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI se consolidaría. En efecto, las posibilidades de que regrese al poder Lula y quiera convertirse un poco en el patriarca de la izquierda latinoamericana, lo que no hizo en su momento y le dejó ese puesto a Chávez, quién sabe por qué cálculo político,
pues evidentemente le daría a América Latina una connotación hacia la izquierda, lo cual terminaría afectando mucho la relación del continente con los Estados Unidos, que probablemente terminaría de desentenderse. Ya hay un proceso de desentendimiento de los Estados Unidos con respecto a América Latina, que empezó con la elección del chavismo, cuando los americanos dijeron, bueno, si ustedes quieren elegir sus presidentes y se obstinan en elegir presidentes populistas, tormentosos, demagogos, allá ustedes, pues háganlo, eso, están en su derecho. Nosotros ya no vamos a interferir, después de haber interferido durante prácticamente un siglo, desde 1898, con la guerra americano-española en Cuba. Por lo tanto, creo que para América Latina en general el triunfo de Petro sería negativo, mucho más negativo, por supuesto, para Colombia, le cambiaría el eje, lo descentraría. Pero en todo caso yo creo, y esto para terminar, porque les pido mil disculpas, me tengo que desconectar, yo creo que este momento la tendencia es favorable a Hernández. Siempre los consultores políticos dicen que cuando un candidato empieza a caer, hay que tratar, quienes lo respaldan, quienes están con él, de que caiga como la hoja de un árbol y no que caiga como piano. ¡Boom! Mientras que cuando un candidato empieza a subir, el objetivo debe ser que suba como cohete y no que suba simplemente como un helicóptero despacio, ¿no? Hernández está subiendo como cohete. Las 2 últimas semanas fueron absolutamente asombrosas como subió. Y no se ve, por lo menos por esa encuesta que mencionaste, Miguel, de ese tracking de no sé qué era, de RCN en Colombia. De RCN en Colombia. Pues sigue subiendo como cohete. Mientras que Petro no está cayendo ni como hoja ni como piano, pero yo seguí muy cercanamente la evolución de la candidatura de Petro durante la primera vuelta y empezó en el 40%, ese era su piso, ya en los tramos finales de la campaña me refiero, ¿no? En los prolegómenos tuvo 25, pero digamos cuando empezó la campaña se consolidó en 40. Y 40 parecía ser su piso. Ahora resulta que ese 40 más bien ha sido el techo de Petro y no logra subir de ahí. Y si sube 1.5, 2 puntos que están dentro del margen de error de todas las encuestas. Es decir, parecería que quienes ya no votaron por Petro no están dispuestos a hacerlo, mientras que Hernández sigue cosechando votos y sigue subiendo. Por lo tanto, sigo creyendo que, sin decir que está ganada la elección, ni mucho menos, creo que la tendencia en este momento es claramente favorable a Hernández. Y que si Hernández no mete la pata hasta el pescuezo, algo a lo que tienen mucha propensión los candidatos populistas como es él, pues ganará la presidencia el día 19. Y si Petro no logra, por el contrario, forzarlo a Hernández a que meta la pata, que cometa ese error, puede darse 400 trampolines, Petro, que no logrará ganar la elección. Jorge, ¿y las relaciones con el Ecuador en los 2 escenarios, con Petro y con Hernández? Bueno, es obvio que el presidente Guillermo Lasso en el Ecuador ha tenido la prudencia de no alinearse ideológicamente y tratar más bien de ser un presidente que cumple aquello que dijo, ese eslogan de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y tiene buenas relaciones con el presidente Xi Jinping de la China y con el presidente Vladimir Putin de Rusia, y tiene magníficas relaciones con los Estados Unidos, y probablemente tratará de mantener buenas relaciones con el presidente Petro si es que él ganara la elección, y desde luego con Hernández. Pero el problema de las relaciones de Ecuador-Colombia, en el caso de que ganara Petro, no va a ser la posición ecuatoriana, sería la posición colombiana, porque ciertamente Petro, que forma parte de esta internacional de la izquierda que se ha formado, llámese el Foro de Sao Paulo o ahora el Grupo de Puebla, se sienten obligados a darse la mano entre ellos. Y ciertamente Petro trataría de alguna manera ayudar al regreso al poder de la pandilla de Correa. Y obviamente eso deterioraría las relaciones con el gobierno del presidente Lasso. Creo que Hernández, pues más bien con Hernández las relaciones serían más fáciles, más fluidas, en beneficio del Ecuador y beneficio también de Colombia, por supuesto. Por lo tanto, creo que si lo vemos desde el Ecuador, salvo ese 22% de fanáticos irredentos que se han puesto una venda en los ojos y van a estar convencidos hasta el final de sus días de que Correa
Correa fue un buen presidente, el otro 78% de ecuatorianos debería estar a favor de Hernández, pensando que al Ecuador como país con futuras relaciones políticas y comerciales les conviene la estabilidad colombiana que daría Hernández y no la falta de certezas, el regreso a las prácticas autoritarias características del socialismo del siglo XXI que llegarían con Petro. Esteban Santos, ¿cuáles son las perspectivas desde su análisis de la situación geopolítica de América Latina con este escenario, con esta disyuntiva en la definición en Colombia? Tenemos algunas agendas trazadas. Como hemos dicho antes, Ecuador, por ejemplo, tiene una visión muy hacia afuera. El Ecuador tiene muy claro problemas de gobernabilidad interna. Creo que en Colombia le pasaría exactamente lo mismo, porque gane quien gane, no va a tener mayoría en el Congreso y por lo tanto va a tener que negociar. Y eso es un punto que hay que tomar nota. El Ecuador ha querido tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Yo en este momento estoy seguro que lamentablemente no lo vamos a tener porque no estamos dentro de la agenda en este momento de la presidencia de Biden. Y el tiempo apremia para poder ingresar a la Alianza del Pacífico. Digo esto porque recordemos que hay un principio. Si uno de los países veta el ingreso, simplemente está vetado, sin más. Todo el mundo tiene este principio, el derecho del consenso positivo. Yo no creo que si es que llegara Petro, formalmente llegara a vetar al Ecuador, porque eso sería abiertamente pelearse, enemistarse con un país vecino. No lo veo por ese lado. Pero sí creo que pondría un poco más en el congelador toda esta política hacia libre comercio, hacia más acuerdos comerciales y volvemos otra vez a este discurso de la soberanía, de tratar de tener foros alternativos y de no potencializar estos acuerdos macro en torno a las inversiones y a las controversias de resolución de controversias internacionales. Entonces, eso sí sería un problema complicado porque estaríamos ante dos modelos que van caminando a ritmos diferentes y eso, por supuesto, que va a ser un reto en sí mismo. La segunda, como le decía, creo que hay que regresar a ver a la región y en la región volvemos otra vez a tener una báscula que está yéndose hacia la izquierda. Veo potencializada modelos absolutamente solo de propaganda política, como lo refería como el ALBA, pero si es que llegáramos a tener un Petro, yo creo que él sí volvería a poner a Colombia dentro de este sistema. Ya se dijo muy bien, Lima, el grupo de Lima se quedó sin Lima ya, pues, pero ahora yo creo que eso ya terminaría de cerrarse ese círculo si es que llegara a un Petro. Con Hernández hay mucho de un tiro al aire, Miguel, porque yo reconozco que si bien no he tenido el gusto de poder leer toda una política detrás del candidato, porque no la he encontrado, lo que he visto son todos estos videos incendiarios, inflamatorios, yo veo que, y concuerdo absolutamente que es una política que espero suene bien, espero que se llegue a concretar, pero también estoy absolutamente de acuerdo que es algo que se hizo sobre la marcha, sobre el transcurso de estos últimos días, porque esa no era la idea, o sea, primero era un candidato que no parecía, que no iba a dar y una vez que se ve que empezó a despuntar, pues había que ir trabajando esto sobre la marcha. Así es que si es que esto se llega a dar, ahora creo que el Ecuador pasaría a ser lo que fue Colombia hace una década, esta isla de la centroderecha en un mar de países que han abanderado una izquierda, pero sobre todo una izquierda populista. Creo que se aleja mucho lo que puede ser una izquierda como lo que pasa con Tabaré Vázquez en Uruguay. Y la última parte va a ser, por lo menos dentro de esta agenda común, Miguel, uno, seguridad. Dos, el tema migratorio, y creo que ahí va a haber un oxígeno muy importante, pese a que se ha dicho abiertamente que no se reconoce, no hay una amistad con el señor Maduro, pero el hecho ya de volver a tener una relación diplomática formal, creo que es una válvula de escape que va a lograr enquistarle al señor en el poder. Esa parte va a ser mucho más difícil, yo veo mucho más bifurcado el lograr tener una presión conjunta dentro de la región para el tema migratorio venezolano puntualmente, y ojalá que esta cooperación en el ámbito de seguridad, en el ámbito militar, que el Ecuador estaba buscando muy fuerte. Fuimos ya a Israel en búsqueda de nuevas experiencias y capacitación en el ámbito de la seguridad, pero sin duda alguna, Colombia es un socio estratégico para este tema y que yo esperaría que el pragmatismo en este caso sea el que esté por encima de una visión simplemente apegada a una visión política sin más, y que podamos enfocarnos en estos intereses conjuntos. Habrá mucho que ver, porque en este momento creo que vamos a tener estas 3 semanas de mucha propuesta, de mucho circo, y vamos a ver si es que esto se logra tener un fact-checking, si es que se logra tener efectivamente una correlación entre la propuesta a lo que puede llegar a ser algo concreto. Yo, de lo que sí he leído de Petro,
hay muchas de sus propuestas que las veo absolutamente inviables. Y digo inviables porque no hay el presupuesto para hacerlo. Entonces quiero hacer campañas multimillonarias en lo social, quiero eliminar subsidios y quiero salirme de las energías fósiles, pero eso va a ser muy difícil hacerlo si es que no tengo estos ingresos, si es que ahuyento una inversión y por lo tanto quiero seguir en proyectos sociales. En fin, mucha tela que cortar todavía, pero por ahí va un poco la visión que les puedo compartir. Bien, quiero agradecer el aporte para ilustrarnos del momento que estamos viviendo en el vecino del norte, en Colombia, con la definición del nuevo presidente el 19 de junio próximo, la segunda vuelta. Muchas gracias a Jairo Librero, siempre un gusto dialogar desde Bogotá, Colombia. Eres consultor, analista político y académico, y Esteban Santos, académico, jurista e internacionalista, y Jorge Ortiz, periodista, escritor e internacionalista. Muchas gracias y seguiremos hablando porque todavía, como decía Esteban, hay mucha tela que cortar hasta la realización de la segunda vuelta presidencial el domingo 19 de junio próximo. Muchas gracias, muy amables. Feliz día. Un placer. Muy amable. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les agradecemos por el seguimiento y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.